era, hubieron 4 eras anteriores. Entonces, cada una de esas eras se le llama sol. Y prácticamente lo que se dice también es que los dioses se rindieron un poco después de intentar crear a la humanidad para que la tierra que habían creado. Entonces, como no era lo suficientemente equilibrado el mundo como para subsistir y mantener a la humanidad, pues se rindieron un poco porque ya quedaron, pero Quetzalcóatl no se rindió. Quetzalcóatl fue con Xolotl al Mictlán o a Chimostoc, en lugar de las cuevas, y ahí fue por los huesos de las eras anteriores, porque se dice que los hombres antes eran diferentes, que no eran como somos ahora, sino que fueron gigantes, o fueron monos, o fueron peces, según cada uno de los soles anteriores. Incluso se dice por ahí que fueron los maíces, que los maíces eran la humanidad, ¿no? Pero el punto es que ya llegó Quetzalcóatl allá y le pidió al dios del inframundo que le diera los huesos de las eras anteriores, pero este dios le tenía una trampa porque no quería que se los llevara por completo y para siempre. Entonces se cayó Quetzalcóatl en el regreso con los huesos y se rompieron. Al caerse se rompieron todos los huesos y dicen que por eso nosotros estamos así articulados, ¿no? Lo cual nos deja bailar para empezar o muchas otras cosas, Dicen que los pies son el lugar en donde más huesos tenemos, que en los pies tenemos más de 20 huesos. Entonces eso nos permite caminar sobre cualquier superficie. Exacto. Entonces, vamos a retomar este último párrafo. Y dice, la lucha de Quetzalcóatl con su hermano Texcatlipoca representa que el ser humano debe equilibrar las fuerzas opuestas de... ¿Pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Equilibrar las fuerzas opuestas de su ser, la dualidad, y controlar las de oscuridad. En la fase auroral, la luz venusina produce los colores y con ella nacen el orden y el tiempo. Por eso, orden, colores y tiempo resumen el simbolismo de los 4 rumbos del universo. Entonces, tenemos que Quetzalcóatl representa al color blanco y al oeste, ¿sí? Vamos ahora, les puedo leer también aquí, este es un libro bien padre porque les contaba que también hay como una recopilación sobre la información, tanto de tradición oral, que eso es la danza. ¿Saben qué es la tradición oral por ahí? ¿Tú sabes, Fren? Entonces, la tradición oral es son generaciones y generaciones de cultura, de enseñanzas y de prácticas. Y gracias a la tradición oral, porque no se conserva en los libros y porque no se conserva en ninguna computadora, bueno, si se registra así, pero prácticamente la danza se enseña de maestro a maestro. Yo, por ejemplo, ahorita y por esta situación de que estamos resguardados en las casas, pues podemos ahorita con esta herramienta estar aprendiendo y estar practicando y estar conviviendo. Pero vamos, necesitamos crecer con la información de otros maestros para que podamos seguir las prácticas que vienen de hace miles de años y que se han conservado, bueno, de cientos de años, ¿no? Y que se han conservado, y esa es la tradición oral. Entonces, aquí me imagino que esto viene del códice, de la descripción del códice, y dice del atuendo de Quetzalcóatl. Y bueno, dice la descripción que tiene en la cabeza una diadema de piel de tigre, para que se lo imaginen cómo se visualizaba o cómo se ve en el códice, y rayas negras en el rostro y en todo el cuerpo, como Ejecatl, el viento. Está envuelto en varias ropas, con orejeras de oro torcidas en espiral. Tiene un collar en forma de caracoles marinos de oro. A cuestas, un adorno de plumas de guacamaya, ciño rojo sobre las caderas, en sus piernas, campanillas atadas con piel de tigre,
sandalias blancas, escudo con la joya de espiral del viento, en una mano un bastón de medio codo. Hola, Julio, gracias por acompañarnos. Bien, entonces... Sí, aquí estoy. Gracias. Ahora vemos que la danza de Quetzalcóatl, bueno, vemos que en la danza es la representación de una historia. Y también dentro de una historia, ¿qué puede contener una historia? Un mito, ¿sí? Entonces vamos ahora a escuchar el mito de la creación del sol y de la luna. Este es el mito de Nanahuatzin y de Tecusistecatl. Y dice que es el mito prehispánico del origen del sol y de la luna. Dice, antes de que existieran el día y la noche y en la bóveda celeste danzaran los astros, los dioses se reunieron en la gran ciudad de Teotihuacán para decidir quién iluminaría los cielos. Tecusistecatl, dios hermoso y de actitud soberbia, decidió que debía ser él quien iluminara los cielos. Por otro lado, los demás dioses se miraron unos a otros y tras rápidas deliberaciones eligieron a Nanahuatzin, deidad menos agraciada y de carácter humilde, para que éste se convirtiera en el segundo astro. Luego de 4 días de penitencia y purificación, ambos dioses llegaron de nuevo a Teotihuacán, acercándose a la hoguera hecha por sus hermanos, quienes decidieron el orden en el que los elegidos se lanzarían al fuego. El primero debía ser Tecusistecatl, quien al ver el fuego y sentir su calor temió, y no pudiendo, se alejó de las llamas. Nanahuatzin, que desde lejos estaba viendo la actitud de su compañero, decidió lanzarse. Y al lanzarse, Nanahuatzin se convirtió en el sol, en una esfera muy brillante. Y Tecusistecatl, al ver que su hermano se había aventado, pues tuvo pena de no haber logrado con su cometido, pues era un dios, y se aventó inmediatamente después de su hermano. Y también se convirtió en una esfera brillante, pero menos brillante que el sol, y entonces se convirtió en la luna. Y ven que en Teotihuacán pues está la pirámide del sol y de la luna, y es un mito viejo, ¿no? Bueno, también podemos encontrar, bueno, se dice que luego de que se convirtieron en el sol y la luna, se pusieron en movimiento. Y pues sabemos que ¿qué pasa con los ciclos de la naturaleza? Todos están regidos por las fuerzas naturales, ¿no? Toda la fuerza del viento, del sol, del agua y de la tierra, gracias a todos esos elementos, tanto nosotros estamos creados por esos elementos, como toda la naturaleza se rige por estas fuerzas naturales. Entonces también podemos observar en la danza que tiene dos diferentes rítmicas en la danza de Quetzalcóatl que vamos a estudiar hoy. Tiene el paso base, que está en 9, en cuentas de 9, y los pasos. ¿Pueden cerrar por ahí sus micros? Gracias, Julio. Gracias. Y también tenemos los pasos de... La mayoría de las danzas de concheros están estructuradas así. Tenemos un paso base y luego viene un paso cambio, que es el que narra, tiene la narrativa o la descripción de la danza. Y con los pasos, retomando un poco lo del mito, con los pasos se está narrando algo. Y ahora vamos a estudiar esta danza, pero cada danza hace referencia a diferentes eventos y ciclos naturales. Les quería contar también un poco sobre la interpretación. Entonces, hablando un poco de lo de la tradición oral, por ejemplo, yo me sé una danza que a mí me enseñó mi mamá. Y esa danza a mi mamá se la enseñó mi abuelita. Y a esa abuelita se le enseñó su abuelita a su vez, ¿no? Y entonces así se hace una cadena que llega a nosotros, pues esta enseñanza. Esta es la tradición oral, ¿no? Pero, ¿cómo yo puedo bailar de una manera? Y Renata, si yo le enseño la misma danza, la puede bailar de otra. Y David, al aprenderla,
o cualquiera de ustedes puede bailarla de otra manera. La cuestión es que hay cosas como estructuradas y que tienen un significado intrínseco dentro de cada paso. Y eso es muy importante en la danza, en cualquier tipo de danza. ¿Por qué? Porque la danza es un lenguaje. Y este lenguaje se ha desarrollado por muchísimos años, y es una muestra, cada estilo de danza, pues conlleva toda una cultura intrínseca, ¿no? Y a lo que me refiero con la interpretación es que nuestra mirada, nuestra forma de ejecutar, del peso que le damos a un paso o la temporalidad que le damos a un paso, pueden modificar la interpretación. Y eso es muy importante, saber cuando bailamos qué significa para nosotros esa danza. Entonces vamos ahorita a estudiar esta danza en especial. Y les quería contar que también menciona el maestro Everardo del simbolismo del número 7 en la danza. Y dice, el número representativo es el número representativo de la sinergia. Entonces, la sinergia es, por ejemplo, de cuando habla de la tierra y el cielo, ¿no? La sinergia es, pues, una unión y como una expansión, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una sinergia de maíz con frijol, dicen que esto es la sinergia perfecta, el maíz y el frijol. ¿Por qué? Porque potencia la cadena de proteínas. Si solo comiera maíz, sería bueno. Y si solo comiera frijol, sería bueno. Pero si yo uno maíz y frijol, que no eran ninguno de los dos proteína, se vuelven proteína. Ajá. Entonces, de esto representa el número 7, la sinergia. ¿Qué más? Ese, dice Everardo, el maestro, es el recorrido del lado izquierdo de las articulaciones cuando yo junto mis extremidades. La izquierda y la derecha podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué más? Bueno, y a su vez, el maestro Everardo tiene otros maestros, entre ellos el ingeniero David Esparza Hidalgo, que relaciona el 7 con los 7 sentidos. Dice él, vista, oído, tacto, habla, gusto, olfato y sexo. Y a mí, ¿qué me relaciona todo esto? También pueden ser los 7 chakras, ¿no? La alineación, el espíritu, toda la energía interna, pero a la vez Quetzalcóatl es los dos, tanto lo interno y lo espiritual con lo físico y con lo material. O sea, Quetzalcóatl es la representación de todo nuestro universo. Toda la energía de él está representada en nuestro andar, ¿no? Nuestro día a día. También está el doctor Alfonso Caso, observa que en el lenguaje esotérico aquellos nombres calendáricos con numeral 7 significan semillas. Aquí está. Y de lo que les comentaba del mito, de lo que leímos, escuchamos ahorita del mito,